La, la, la. Hace tiempo que nuestra música está influenciada por géneros como el dembow o el dancehall. Parece que hemos dejado atrás los prejuicios y disfrutamos del reggaetón y el perreo. Pero aún así, los españoles que se suelen llevar el Grammy Latino son artistas blancos. A pesar de que las listas de éxitos en España las lideren Bad Bunny, Rauw Alejandro o Karol G, y de que el reggaetón haya salvado de la quiebra a muchas discográficas, los cantantes racializados de nuestro país no parecen tener ni de lejos la misma visibilidad. ¿Es racista nuestra industria musical? ¿Existe verdaderamente un intercambio cultural o solo interesa la cultura de los migrantes si se puede hacer negocio? ¿Podría una persona racializada representar a España en Eurovisión? Dentro, Gameplays. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué te parece el temazo que traemos hoy? Interesante. Toda España bailando, perreando hasta abajo y luego después a los artistas racializados ni se les ve el pelo. Esa cara. Un poco fuerte, ¿eh? La industria musical en general es un poco heavy. Pues sí. Bueno, pues de eso vamos a hablar precisamente hoy. Hemos preparado un pequeño videte, tenemos una mesa, Darío, que tú no te la puedes perder, que yo sé que tú la estás viendo, pero nuestros acompañantes de la tarde de hoy estáis a punto de descubrir la que se viene. El renacer de la música urbana en España ha supuesto un terremoto en la industria musical. Pero a pesar de que las listas de éxitos las encabezan artistas latinos, ¿qué ocurre con los cantantes locales racializados? El espacio musical de estos artistas parece haber sido relegado a la música urbana, y aunque la popularidad de géneros como el reggaetón, el trap, el dembow o el dancehall está en alza, quienes representan estos estilos a nivel internacional suelen ser artistas blancos. ¿Hay racismo en la industria musical? Estoy hablando de J Balvin, Karol G, Cazzu, artistas con los que yo he trabajado. Artistas que se lo he ofrecido a esos mismos medios de comunicación y me los han despreciado en su momento. ¿Por qué se categoriza como urbano a los artistas racializados y como pop a los artistas blancos? It sucks that whenever we, and I mean guys that look like me, do anything that's genre bending or that's anything, they always put it in a rap or urban category. ¿Es la música más diversa que antes o sigue aprovechándose de los artistas racializados? Así es, Darío. Buen resumen, ¿eh? Y cortos nos hemos quedado. Pues ala, me voy a arrancar ya con el a ver si Pedrito la droga termina de subir su stories. ¿Qué tal? Hay que tener a la gente informada, ¿no? Documentada. ¿Cómo estás, Pedrito? Qué alegría Pues tenerte aquí. bien. ¿Qué te parece el temazo? Pues peliagudo. Peliagudo, ¿verdad? Peliagudo, Como familia. poco. Oye, qué frío traías hoy, mi niño, que te has puesto 9 dinosaurios ahí en la cabeza. Yo he visto el tiempo y ponía que hoy hacía 0 grados y digo, chaquetón y sudadera. Bueno, pues 0 grados ni Nos frío ni calor. olvidamos. En enero no sé cómo vas a ir, la verdad. Imagínate. Imagínate. Tenemos a Moja Jereu. Él, atención, es periodista, conferencista, expresidente de SOS Racismo en España, experto en divulgación antirracista y activista, y muchos istas más, a lo mejor que me estoy dejando, Moja. Yo creo que con eso ya vale. Moja, por favor, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte aquí esta tarde. Muy bien, con ganas de estar aquí. ¿Qué te ha parecido el videte ese que hemos preparado? Pues con muchos melones por abrir, así que vamos a ello. Con nombres y apellidos, ¿verdad? Sí, No te vas a cortar. No. Tenemos en el Zoom también a Nacho Ruiz. Él es músico, periodista y director del Festival Brillante. Nacho, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. En un tema que, como estáis comentando, hay mucho de lo que hablar. Hay mucho de lo que hablar, Nacho, hijo? Pues nada, que están guapísimos los pósters que tienes de fondo, Rey. También tenemos en el Zoom a Yolanda Sey. Ella es actriz y cantante del grupo de Seis Sisters. ¿Cómo estás, Yolanda? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, Reina, gracias por el madrugón, aunque nos están viendo de tardeo. Un placer tenerte aquí. Y bueno, repitiendo a la Queen Deva, cantante y compositora. Deva, ¿cómo estás? Claro, pues esperaba algún gesto. ¡Hola! Bueno, vamos a empezar con esta melonada por el núcleo de la movida. Al final, España tenemos un 13% de población extranjera, ¿no? Pero ni de lejos tampoco es la proporción que se ve en los escenarios. ¿Dónde están los artistas racializados? Que hable quien quiera, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente que está esperando también el momento, porque igual todos los movimientos que han habido en la que la gente se ha sumado y se ha atrevido a hacer música, igual no les ha representado, como puede ser, por ejemplo, yo qué sé, el fenómeno pop o tal, igual. Yo qué sé, yo creo que hay gente que está esperando el momento correcto, ¿sabes? Creo que la gente también tiene más medios ahora. Los hay, pero igual tampoco se les da el espacio para que tú los conozcas. Claro.
¿Qué opinas del espacio, Moja? Para mí la cosa es que sí que están, ¿no? Y en muchísimos ámbitos y en muchísimos géneros. La cuestión está en por qué no se les ve, ¿no? Y que es como la paradoja esta de la invisibilidad, de que por un lado, por la calle, enseguida se nota, es como, anda, mira, un negro, pero luego, sin embargo, en la industria musical pues apenas se nos ve, ¿no? Y encima, cuando se nos ve, a veces es siempre dentro de una serie de casillas no muy definidas, ¿no? Yo creo que ahí eso es lo que hay que romper en España, es decir, los artistas que están, ¿por qué no llegan a los sitios donde se ve y qué es lo que está fallando ahí en el camino? Yolanda, en este sentido, ¿qué refleja la situación? O sea, ¿diríamos que hay racismo abiertamente en la industria musical? Bueno, es que, claro, si partimos de la base de que vivimos en un país, España, que es racista y que tiene prácticas racistas y que tiene leyes racistas, pues obviamente la música bebe de todo eso, ¿no? Es como, no podemos obviar que la cultura bebe de todo lo que hay en ese país. Entonces, sí, obviamente en el mundo musical hay racismo como lo encontramos en la calle. Y nos pasa lo mismo que nos pasa en la calle, nos pasa encima de los escenarios, trabajando con productores, con técnicos, con todo el mundo. O sea, eso es así. Total. Nacho, tú desde dentro de la propia industria, llevando a artistas racializados como lo has llevado, ¿podrías afirmar que hay racismo dentro de la industria musical? Sí, yo creo que hay racismo en dos vías o por dos motivos. Uno, el que estaba diciendo Yolanda, sencillamente la industria musical no es distinta a la sociedad en la que vivimos, y si hay actitudes o conductas racistas en la sociedad, la va a haber en la industria musical. Y luego porque desde el propio nacimiento de la industria musical ha sido una industria muy racista, o sea, ha sido un sector construido por hombres blancos aprovechándose de artistas negros, básicamente en el blues, en el jazz o en el rhythm and blues. Con lo cual, eso bueno, es de donde partimos y lo que estamos tratando de cambiar. Yo creo que hay una mejora, pero lógicamente todavía hay mucho camino que recorrer. Bueno, vamos a aprovechar para preguntarle precisamente un poquito también a Pedrito si tú crees que estamos demasiado encorsetados por los estereotipos. Es decir, si eres negro tienes que hacer rap y soul, si eres gitano tienes que hacer flamenco. ¿Qué piensas un poco de estos movimientos? A ver, el artista en sí, ¿no? Pero el público mismo como que estigmatiza a los artistas en plan, no, tú vienes de aquí, tú deberías hacer esto, tú no vienes de aquí, no deberías hacer esto, ¿no? Como muchas veces se dice, rollo... tú vienes de España, no puedes hacer reggaetón, no sé cuántos, ¿no? Como que el estigma más que nada lo pone el público al fin y al cabo, ¿sabes? Que son los que están hablando al fin y al cabo. Nosotros hacemos nuestra movida y... ¿Tú has visto mucho esto en el flamenco, por ejemplo? Lo he visto en el flamenco en todo, sobre todo en la industria. Como estábamos hablando antes, artistas negros hay un montón en España. Desde chico lo que más escucho en España son artistas negros, de hecho. ¿Qué es lo que pasa? Que la industria... de lo que tira es de lo que vende en ese mismo país, y la mayoría del público en España es blanco. Entonces, a las cuentas, hermano, no hace falta hacer más ecuaciones. Deva. Sí, no, porque a la vez creo que al público español le encanta ver a una persona fuera de los estereotipos, es decir, a una persona que no hace flamenco, o sea, que no tiene esa herencia cultural haciendo flamenco, igual les encanta ver a una persona blanca representando todos los valores, o sea, todo, pues yo qué sé, como un negro haciendo hip hop, ¿sabes? Pero que los... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que a la gente le encanta ver los roles invertidos también. Pero es más raro. Porque las nuevas generaciones pues, son más open-minded, son más abiertos, entonces pues, entienden más las cosas, pero antiguamente, imagínate cómo era la cosa. Sí. Yolanda, ¿y crees que hay, por ejemplo, estereotipos a la inversa? O sea, ¿se hace música al gusto del público blanco, por así decir? No, o sea, lo que sí quería comentar con lo que estabais diciendo ahora es que lo que pasa mucho también es que se entiende que, o sea, como que las artistas negras es raro que seamos de aquí. Entonces, si hay una artista negra que estamos haciendo cosas, es como que se relaciona a que venimos de afuera, porque todo este rollo, todo este flow que tenéis, no puede ser de aquí, ¿no? Y también es como que tendría que llegar el momento en el que nos empezáramos a replantear qué significa.
estamos viendo un movimiento súper diverso culturalmente, con personas que venimos de sitios muy diferentes, que nacemos aquí, viniendo donde nuestros padres vienen de sitios muy diferentes. Entonces, la cultura tiene que empezar a beber de todo esto, ¿no? Y para mí tendríamos que empezar a romper lo que significa, lo que es la cultura española en sí, como ha sido hasta ahora, ¿no? Porque si no, no vamos a entrar nunca en el canon español, digamos. El carro español, socorro. Sí que hay un avance, yo sí que lo noto un montón, el hecho de que haya mucha más presencia de gente extranjera o que o sea, eso, que gente que viene directamente de afuera o que ha vivido allí o que sus padres son inmigrantes, creo que se nota mucho y por eso la gente está empezando a entender cómo se tienen que ver las cosas, ¿sabes? Y cómo se tiene que hacer la música de verdad. Más falta mixtos, mucha sangre, ¿quieres decir? Sí. O sea, toda la, digamos, la... es que como te digo, ¿no? que estemos mirando mucho más afuera, o sea, que tengamos mucho... Es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Que estemos aprendiendo mucho más de otros sitios y que todo se globalice también. Pues, ayuda, o sea, que la globalización, ¿crees que democratiza el hecho de que, por ejemplo, haya gente que a lo mejor no se visibilice? Que es y hay otras que no. Ahora, hay cosas que ahora ya no suenan bien, porque tú estás escuchando tanta música de afuera que dices, vale, este tío que está intentando copiarme esto de afuera, en plan, a este tío no le queda bien estar haciendo este afrotrap porque es una puta mierda, ¿sabes lo que te quiero decir? Puede ser, Moja, que para el público o para la industria en general parece que tiene que ser un artista blanco el que vaya a una música típicamente racializada para traerla y enseñarla al gran público. Es decir, de repente decir, mirad la bachata. Eso es. Aquí voy a trasladar aquí uno de los melones y yo creo que, o sea, una cosa que históricamente ha pasado, y ya no solo en la música, sino en general, es que lo que han hecho personas racializadas o migrantes siempre se ha considerado como nicho, y esa misma cosa solo se ha considerado universal cuando lo han hecho personas blancas. Véase Fela Kuti. Véase, hablamos de, por ejemplo, pues el reggaetón, ¿no? Que históricamente, ¿no? Se ha hecho pues, por personas latinoamericanas y así, y aquí ha llegado, sí, a raíz de personas latinoamericanas, pero también ha dejado de tener ese estigma, ¿no? De música de panchitos, de yo no escucho esto porque es mega machista, bla, 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 bla. Todo ese estigma se ha empezado a quitar cuando artistas blancos y en este caso españoles han empezado a hacer reggaetón. Lo vemos también con el tema del hip hop, ¿no? De esas letras que hacían personas negras en Estados Unidos con un mensaje social. Cuando eso, ¿no? se ha quitado, ¿no? Y lo han empezado a hacer personas blancas, pues ha sido cuando se ha quitado todos esos estigmas de música conflictiva, de barrio, etcétera, etcétera. Y yo creo que pasará tarde o temprano con el Afrobeats también, ¿no? Que ahora mismo solo se ve como una música de África, no sé qué, que no tiene ningún sentido aquí, y sin embargo, dentro de unos años, cuando el Afrobeat lo empiece a hacer artistas blancos, será cuando la gente diga, ah, pues cómo mola el Afrobeat. Y ahora con la bachata pues lo mismo, ¿no? Lleva a Romeo Santos ahí sacándonos tremendas bachatas desde hace décadas, pero Aventura. No es ahora, ¿no? O Aventura y un montón de artistas, pero no es ahora cuando, que si Nati Peluso, que si Rosalía, que si Zetangana, cuando empezamos a decir, oye, pues la bachata mola. Y luego después también hay una cosa que me parece muy interesante que me comentaba, por ejemplo, Pili, que me decía, o sea, ella es una activista de Ghana prácticamente, ella trae mogollón de gente, o sea, de artistas a España, etcétera, y ella me contaba que hay mucha gente, muchos coreógrafos, ella se dedica principalmente al baile, hay muchos coreógrafos que van, pues eso, a Ghana y que luego después vienen aquí e importan el estilo limpiándolo. No sé si me explico. Por supuesto. Que eso luego después es una cosa que, Yolanda, tú asientes, que, claro, que es como... bueno, para occidentalizarla, que ya es como en plan de, oh, lol, ¿sabes lo que faltaba? O sea, vienes aquí a copiarme la coreo y encima la occidentalizas. Y ahora ya parece que, bueno, pues artistas a lo mejor más mainstream están viendo como la luz, ¿no? Con eso, en plan de, bueno, es que claro, ahora sí que hay que tener un respeto, efectivamente, al afrobeat, a los bailes o tal. No, o sea, wow. Ahora también. Sí, porque creo que en referencia a lo que decíamos ahora, ¿no? Que si no es algo que lo lleve una persona blanca y que la gente blanca no se pueda sentir representada, no vale, ¿no? Es como si yo hago un estilo que es mío, pero la gente no se va a sentir representada en mí porque soy negra. Entonces, eso ya no lo van a sentir como propio, pero necesitan que alguien como ellos lo represente y digan, ah, vale, pues esto sí que me mola, ¿no? Y es como, wow, pero nosotras sí que tenemos que sentirnos representadas por todo lo demás.
Total. Yo creo que el público igualmente se siente algo incómodo también, ¿no? Porque de repente, imagínate que tú estás haciendo música, tienes 16 años, ¿sabes? Y tú eres un niño blanco de Las Rozas y estás viendo a tu vecino, al chaval negro de Vallecas, hacer ahí afrobeat y tú sabes que te falta sangre, que igual pues, no tienes esa herencia cultural o que no lo llevas adentro, ¿sabes? Lo que te quiero decir, pues igual no te atreves hasta que tu colega blanco también está haciéndolo. O sea, creo que también hay vergüenza. Y en España, al público en general le cuesta subirse una ola hasta que no se sube todo el mundo, ¿no? Somos muy... Hasta que este no levanta la mano, yo no la levanto. Tú das un concierto y le cuesta bailar a los chiquillos. Hasta que no se sienta tu madre delante y se pone así, me cago en la leche, la gente no le levanta la mano. O sea, son muy hasta que no bailan treno... Yolanda, tú dirías que... Ay, sí, perdón, Nacho, que también quería participar. Perdona, Nacho, que no te he preguntado. No, solo quería decir que discrepo un poco en lo que se está hablando del público. Yo creo que el público sí que es más abierto, o sea, sí que ha habido una mejora, por así decirlo. Creo que hay menos prejuicios, creo que se están escuchando cosas eso, con menos ideas preconcebidas y que son los medios y que es la industria la que siempre vamos tarde o siempre vamos un poco el paso por detrás, ¿no? Y en ese sentido soy optimista, ya digo, o sea, noto un cambio, pero luego al final esos medios o la industria más mainstream es la que tiene la capacidad de coger a esos artistas y ponerlos un poco en el centro, poner el foco para que puedan dar ese salto del que estamos hablando, de estar en festivales o de estar, bueno, en el epicentro, ¿no? Pero había otra cosa que habéis comentado, que se ha comentado, creo que Yolanda, y que creo que es muy importante, que es cambiar un poco como el chip ya de la música de fuera, es decir, hay muchos inmigrantes de segunda generación que han nacido aquí. Lo que hay que cambiar es la idea de que esa música no es española, es que es española porque se está haciendo aquí y precisamente es esa limar las barreras estilísticas donde está para mí, en mi opinión, la riqueza, ¿no? Sin entrar en la manía de apropiación cultural porque ya es nuestra cultura, o sea, es decir, todos estos artistas ya son nuestros, no sé si se entiende esto que quiero decir. ¿Qué opinas, Moja? Varias cosas. El otro día justo publicaba Tania Adam, que es una periodista especializada en Barcelona, daba una opinión y hablaba de cómo, o sea, la industria lo que necesita es que haya una rentabilidad económica, ¿no? Y hasta que no ven que hay un nicho de personas que no quieren escuchar las músicas de siempre y a los cuatro de siempre, sino que quieren escuchar otros artistas, no se empiezan como a lanzar. El caso del Morad es súper obvio, ¿no? Una persona absolutamente fuera del sistema industria musical que se ha labrado su camino y es ahora, ¿no?, cuando la gente empieza a decir, oye, ¿y este tipo que habla desde su barrio de Hospitalet, que habla de la brutalidad policial y de la peña migrante, qué es lo que está pasando? Pero hasta que no han visto un filón económico, ¿no? Y yo creo que eso está muy metido en la sociedad y estos chavales avanzan a pesar de la industria. Para mí, en mi opinión, es a pesar de la industria, no por la industria. Por lo menos en su comienzo, ¿no? O sea, igual ahora sí, lo que tú dices, ahora que les va muy bien, sí que hay un apoyo en la industria, pero yo creo que esta gente, porque yo lo he visto desde detrás, te quiero decir, lo he visto dentro de las multis, antes no se les apoyaba, es lo que tú dices, no se veía la rentabilidad económica de la movida, eso no lo apoyaba. No veían público para eso, pues tampoco se apostaba por ello. Es lo que siempre ha pasado en la industria, hasta que no ven rentabilidad, que es lo que estás diciendo tú, Rey, pues no... El capitalismo no entiende de raza ahí, ¿eh? O sea, sí, lo que el público tiene muchísima responsabilidad aquí también, porque es lo que tú dices, ¿no? Si la industria musical mismamente, o sea, ya no sé si es por dinero o si es racismo sistemático, ¿no?, que está ahí ya adentro, pero creo que si la industria reacciona así, entonces el público también, y creo que el público lo hace sin querer, pero siempre van a preferir ver a una persona que realmente... Que corresponda en estilo, en género, que no sea una apropiación cultural. No, pero sí, estábamos hablando como que España es un país racista, pero Estados Unidos también es ultra racista. Y allí hay un montón de artistas, porque allí es lo que vende, ¿sabes? Entonces, pues eso es lo que pasa aquí en España, que como... pues le cuesta tirar de eso. Nos comemos las obras de Estados Unidos. Claro, la mayoría de peñas que están en la industria, si te fijas, pues son peña buena gente. Bueno, seguiremos hablando de lo buena gente que son la gente de la industria musical ahora en el siguiente bloque, pero no sin antes pues saber qué le han contestado a Maffer en las redes sociales a través de estas preguntas.
Hola amigos, venimos a hablar de la industria musical, más concretamente de la música urbana. Según Wikipedia, la expresión de música urbana puede referirse a la denominación que se da a algunos estilos musicales latinos como el reggaetón, el trap o el hip hop. Y aunque sí que es verdad que tenemos a grandes artistas latinos ocupando el número 1 en todas las listas de éxitos, también es verdad que muchos de los grandes exponentes de este tipo de música que conocemos siguen siendo artistas blancos, además de que prácticamente todos los artistas racializados están encasillados en este tipo de música. ¿Acaso no hacen nada más? Lamentablemente, a día de hoy, preguntar si el racismo todavía existe en ciertos ámbitos de la vida queda un poquito redundante porque al final la respuesta lamentablemente va a ser sí. ¿Cómo ven ellos que se manifiesta este racismo en la música? Al final acaban dándole más valor a la música de un mismo género si está hecha por un artista blanco que si está hecho por un artista negro o, por ejemplo, un artista gitano. Pasa también con el reggaetón. Antes de que los americanos y los europeos decidieran que el reggaetón molaba, se veía como algo súper barribajero, asociado a la delincuencia. El primer error está en eso mismo, en llamar a la música que hacen negros y latinos música urbana. Uno, se sexualiza a más no poder a las mujeres racializadas y por otro lado, se pone de moda una cultura. Se niega el lugar a personas racializadas y se ceden a gente blanca que se cree de calle. Capitalismo. El capitalismo pues lo invade todo y obviamente la música pues no se puede escapar. Que al final la cara visible no deja de ser una persona latina, sí, pero blanca como puede ser, por ejemplo, J Balvin, pero esto que comento ya entra en el terreno del colorismo y daría para otro programa entero, así que nos vemos en el próximo. Bueno, pues muchas gracias, Maffer. Otra de las acciones que fue muy sonada fue cuando en el año 2019 los Grammys, Tyler, the Creator, pues ya sabéis que le dieron el Grammy al mejor álbum de música urbana por Igor. Y él precisamente se quejó en su discurso de que no se lo daba en la categoría pop, era por ser negro, ¿no? O sea, si no se lo daban en la categoría pop, era por ser negro. Poco después se cambió la categoría urbana por R&B. Entonces yo no sé si al final esto, vosotros que estáis aquí, ¿qué pensáis de encasillar en música urbana a todo el que le parezca algo afín de ese mundo? Estratégico. Pues, no sé, lavarse las manos como siempre. A mí desde luego me parece que es como, hay unos compartimentos como muy cerrados y entonces claro, de repente hay un montón de artistas que no están diseñados, ¿no?, entre comillas, para esos compartimentos y entonces no se sabe qué hacer, ¿no? Entonces se crea como categoría urbana y es como, bueno, aquí más o menos racializados, migrantes, tal, y se mete como allí en esa categoría y realmente es como súper injusta, ¿no? Yo creo que tendría que haber un diálogo entre la industria y los artistas. Y los artistas en general, claro. En general, como para decir, bueno, pues qué es lo que estáis haciendo y cómo podemos, si queremos premiarlo, vamos a premiarlo, porque si no, eso es un cajón desastre en el que cabe, pues como todo, ¿no? Claro. Hablas de la industria y yo no sé, Nacho, ¿crees que hay personas racializadas trabajando en la industria musical? Tú que estás más próxima a ella, o sea, y más o menos en porcentaje, o sea, ¿crees que hay una representación digna, por lo menos aquí en España? Dime que sí, por favor. La hay probablemente en una proporción menor que la que hay en la sociedad, digamos, ¿no? El número de personas racializadas. Sí, no sé, es un poco lo que estabais diciendo, que al final el racismo que hay en la industria es más sutil, o sea, tiene más que ver con un techo de cristal, ¿no?, que se ha puesto y que solo lo rompes si consigues unos números increíbles y ya es evidente que estás vendiendo, bueno, pues ahí sí que se vuelca contigo la industria, ¿no? Pero el problema es como más de base, digamos, o sea, más de representar la realidad, que creo que todavía no se ha logrado. Esto que estamos hablando de la etiqueta urbana es un ejemplo perfecto, ¿no? O sea, al final es una etiqueta hueca, no significa nada, urbana. O sea, urbana es que se hace en las ciudades, no sé, hay muchísimo tipo de música que se hace en la ciudad, ¿no? No tiene sentido y al final no deja de ser una manera de poner una etiqueta, un San Benito siempre a artistas o a géneros musicales que no valen por sí mismos, ¿no? O sea, hablábamos de pop urbano. Pop viene de popular, de la música popular. No tiene sentido que un artista, claro, porque haga X género musical o sea racializado, o sea afroamericano, de repente haga música urbana. No sé, es vacío completamente de contenido. Yolanda, ¿puede ser que ese porcentaje de población racializada, cuando se traslada a la industria musical, baja ese porcentaje y cuando se
pasa en la frontera de artistas y se va a lo mejor a productores, baja aún más ese porcentaje? Sí, al final tiene que ver con lo mismo, ¿no? Como quién llega a los lugares de poder y quién lleva a los lugares de más visibilidad. Y en general es mucho más difícil si eres una persona racializada porque te lo tienes que trabajar mucho más, porque es más difícil, o sea, porque tienes que demostrar mucho más lo que vales, tienes que ser mucho más bueno, y eso lo sabemos y lo hemos tenido que aprender desde pequeñas, ¿no? Que tenemos que hacer el doble o el triple que nuestras compis para que se nos pueda visibilizar. Y aparte es que no todo el mundo se puede permitir trabajar en el mundo de la industria musical. O sea, es un trabajo muy precario y no todo el mundo se lo puede permitir. No todo el mundo puede estar ahí picando piedra hasta que tenga la posibilidad de la oportunidad. Mientras tanto, ¿de qué vives, no? Y es lo mismo. Al final, en los sitios de máxima representación y de máximo poder siempre llegan las mismas personas. Qué interesante lo que estás diciendo, porque eso me lleva a la pregunta del clasismo dentro de la industria musical. O sea, quiero decir, es lo mismo Pedro, claro, o sea, porque al final no se pueden llevar los debates en una sola línea, sino que esto es una dimensión conjunta que afecta a muchas parcelas sociales, ¿no? Entonces, Pedrito, por ejemplo, en el ámbito en el ámbito gitano, o sea, porque hay un clasismo respecto del gitano que toca ahí en la barriada y de La Fuente o yo qué sé, ¿sabes? O el Niño de Elche. Pues a ver, no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. Es interesante. Era como que, por lo general, un gitano no hacía rap y aparecieron la excepción, ¿sabes? Que para mí fue como abrirme un mundo de decir, vale, lo podemos hacer, ¿sabes? Pero era como raro, porque en España todo lo que se saliese del canon de lo que es normal para un español, pues era, esto es raro, bueno. E incluso el Haze le pasó lo mismo cuando mezcló... Motores rugen al cielo, sí. Más antes todavía, el Bola, el Case, Vida y Obra, más anteriormente cuando empezó a mezclar flamenco con hip hop. O al Junior también le pasó, era como que en plan, si hacías algo con que se saliese de esos cánones de blanco, fuck, es rarísimo, esto no nos gusta, no sé cuánto. Entonces, pues, no sé de dónde viene ni por qué, pero siempre he estado, eso ahí siempre he estado. De hecho, yo no he dicho que era gitano en una canción hasta que vi la excepción. Que dije, vale, se puede. Porque era como... Que mira cómo se llama, la excepción. La excepción. O sea, quiere decir que es que ya el propio nombre... Por ejemplo, lo cogieron para todas las películas, para no sé cuánto, porque era como, ¿sabes? Rajita. Como en plan, joder, ¿sabes? No es nada extraño, ¿sabes? Son personas haciendo cosas, por favor. ¿Qué está pasando aquí? Estaba pensando en la polémica esta que hubo entre J Balvin y Residente, ¿no? Uy, qué rica. Que hablaba Residente del tema de la música y que decía que una era los hot dogs y otra era un restaurante Michelin. También es como, ¿qué música es la que consideramos que es hot dog, ¿no? En este caso, ¿no? El reggaetón y todo eso. ¿Y qué música se considera que es Michelin, ¿no? Y sobre todo, ¿a qué grupos de población se encaja en esa parte que no tiene como ese valor, ¿no? Que no tiene ese valor nutritivo para los oídos? Y cuál sí lo tiene, ¿no? Y yo creo que ahí hay un componente de clase brutal. Y respecto a este asunto, lo que se comenta, ¿no? Para mí el reverso del tema de apropiación cultural y todo ese debate ya no es que por Rosalía, no tanto que Rosalía, Niño de Elche o bla bla o quien sea haga esa música, sino qué pasa con toda la peña gitana, negra, mora o lo que sea, que está haciendo esa música y a la que no se le está dando continuamente oportunidades, ¿no? Que al final nos podemos enzarzar en polémicas de que si Rosalía, no sé qué, que no vamos a acabar, pero sin embargo es como mientras la gente que necesita la atención, que es la gente de barrio, gitana, no sé qué, que no se le da oportunidades, entendamos qué es lo que está pasando ahí. Básicamente. En las tendencias, bueno, la tendencia que existe de quizás apropiación que hay, puede haber en eso que aparentemente es negativo, ¿puede haber algún punto positivo, puede haber algún punto de luz de, oye, esto hay una globalización, que esto también está guay porque va a llegar a la gente? En el que se reconozca a algunas personas como representantes de algún género y a otras no. Durante ese camino, no ese hecho en sí, sino ese camino que es más largo que el simple hecho, por ejemplo, Rosalía, alguien, por ejemplo, Tangana, que trae una bachata.
¿Hay algo positivo? ¿Puede que alguien descubra artistas de bachata? A ver, puede ser bueno, o sea, y el propio artista Tangana tampoco tiene por qué ir a hacer ese tema y luego decir, no, pues mira, ahora te presento a todos a estos artistas. Bueno, él para eso se hace sus playlists y tal, él sí que reconoce luego a la peña. Sí puede haber algo positivo, porque puede que se visualice más el género y que de ahí de pie a que salgan más artistas y que haya más oportunidades, pero creo que es lo que tú dices, ¿no? Hay que centrarse en por qué está pasando esto y eso es totalmente negativo. Eso. Tenemos el algoritmo, tenemos la decisión del propio público, la decisión de la propia industria, porque esto es así, la decisión de los curitos de quién está en esa lista o no, porque sí hay otro artista negro que está sacando este género que hoy saca el Tangana o quien sea, pero no lo estáis eligiendo, ¿no? O sea, creo que esto es más. Nacho, Nacho, ¿por qué crees que ha costado tanto que esta música cale en España? Bueno, España yo creo que estamos dando todo el rato vueltas a una cosa. España yo no creo que sea un país particularmente racista o xenófobo, lo hay. Es un país más clasista. Entonces, si lo que estamos hablando, si hay dinero, como los futbolistas, ¿no? Hay menos racismo con los futbolistas negros que en otros sectores porque ganan dinero, porque juegan para tu equipo, etc. Entonces, es un poco lo que estamos dando vueltas, creo. O sea, es decir, no se escucha bachata porque no había un artista grande o, bueno, sí que lo había en su momento, ¿no? Pero Juan Luis Guerra o quien sea. Pero si no te lo enseñan de una manera mainstream o con un artista grande, pues siempre va a haber más problemas. No sé si me explico. Es porque no sabemos a lo mejor bailar tampoco, Moja. Creo que quería sí. él. Bueno, yo sí, eso también es otro tema, ¿no? Es otro melón, el tema del baile. Pero claro que existe, está ahí, o sea, quiero decir. Una vez con un amigo, Mercy Man, que es de Washington, D.C., estábamos en Valencia. Hostia, Pedro, que va a quedar flipando, ¿eh? No, hombre, God Money Records, nosotros somos hermanos, nos gustan los deep. Bueno, pues lo trajimos a tocar aquí en Valencia y estábamos en una sala y me dijo, es impresionante lo mal que bailan los blancos. Y yo, what the hell? Claro, encima en una sala de electrónica, que estaba todo el mundo tunchi. Yo, bro, it is what it is. Les falta sangre, ¿no? Que es un componente que me gusta mucho a mí decir, que repito más y que yo siento que no sé, que en algunas culturas así el baile está como más normalizado en bailar por muchas cosas, y yo no sé, siento que, por ejemplo, cuando salía a la universidad, así mucha gente, yo bailaba, a veces era casi el único que bailaba, y el resto era como, no, yo no bailo porque no sé, ¿no? Rollo, no sé, coreografía. Y es como, da igual, o sea, da igual, es como, sal, baila y ya está, no me voy a estar ahí como, no has hecho el paso. Depende de dónde vengas también. Estamos diciendo que todo, no, depende de esos señores, no, claro, favor, depende de tu casa también. Pero supongo que es más común en los hogares negros o en los hogares latinos, por tradición, la sobremesa, ¿no? Aquí tenemos una sobremesa diferente, ya es cosa de tradición. Y sí hay racismo, o sea, claro que sí lo hay. Claro que hay. Por supuesto. También es que ahí hay que tener en cuenta también la experiencia personal de cada uno. Y yo desde mi lugar, y seguro que tú desde el tuyo, en lo tuyo, pues... Claro, es que yo entiendo que igual tú no has vivido eso, pero te puedo asegurar que sí lo hay. Cuenta cosas, Deva. Es que sin querer, además. Yo creo que la gente lo hace sin querer, le tiene tan metido en su cabeza, ¿no? Pero cuenta alguna cosa. Clásica la gente. Alguna cosa, algún ejemplo. A ver. Es que así eso ayuda a la gente. Yo siempre miro por ¿Por qué? ¿Por qué hay racismo? ¿Por qué hay racismo? Bueno, aparte de haberlo vivido... Es que yo veo a diario en mis redes y todo como la gente prefiere elegir a otra persona que hace exactamente lo mismo que yo porque les es súper incómodo. No sé, arrójame luz, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Es que lo sé, es que ni siquiera sé decirte dónde está, pero sé que está ahí cada día y lo sé porque, pues lo que ella ha dicho, ¿no? Que tengo que esforzarme el doble por ciertas cosas que igual para los demás pues son más fáciles, ¿no? Bueno, y solamente estamos aquí hablando de una cuestión de la étnica, ¿no? Pero tampoco vamos a entrar aquí a valorar que encima eres tía. ¿Sabes a qué me refiero? Porque el otro día hubo una polémica respecto de que Liso se encontró, creo que fue con Charlie, con Charlie Brown, sí, o no sé con quién, y dijo, tal, y es como en plan de, buah, canceladísima porque te has dado una foto con un tío que es un maltratador, que no sé qué, no sé cuántos, se hace la misma foto Justin Bieber, y como ha hecho la canción
canción de I Need You to Stay, pues Justin Bieber no le pasa nada y a Lizzo se la cancela. Entonces, Jolie, tú en este sentido has sentido alguna vez, bueno, me imagino que episodios racistas pues todo el rato, o sea que al final lo que decía Deva, que a lo mejor no podía concretar, yo como blanca privilegiada no te lo puedo decir, pero me imagino que es desde o sea, puede ser desde miradas hasta que te exoticen, que seas un bomboncito y un larguísimo etcétera, pero en este sentido, no sé si tú, por ejemplo, en más el puramente ámbito musical, has llegado a sentir en alguna ocasión, o sea, te has llegado como un poco a sentir mal por lo que estabas consumiendo o porque estabas produciendo simplemente en acorde a la industria, o te has sentido mal porque dices, joder, estoy defraudando a mis orígenes por hacer algo que sea distinto a lo que se supone que tendría que hacer, comillas, comillas. Cuéntame un poco tu historia en ese sentido. Bueno, yo creo que en realidad yo y mis hermanas con The Seis Sisters como que cumplimos el cupo o cumplimos el imaginario perfecto de cantantes que encima hacemos soul, que venimos del gospel y es como lo que se supone que debemos hacer y estamos rellenando este cupo, ¿no? Pero a la que metemos discurso en nuestras canciones, a la que hemos empezado a denunciar y a utilizar nuestra plataforma para denunciar lo que se tiene que decir, o sea, como que existe el racismo, que nosotros como mujeres afrodescendientes y afrocatalanas aún no se nos considera lo que somos, entonces a lo que utilizamos nuestra plataforma en contra de lo que se supone que es la industria que nos ha regalado estar ahí, ¿no? Que no estamos agradeciendo, sino que estamos metiendo cizaña, ahí es cuando nos encontramos las limitaciones. En el sentido de que no encajamos tanto en según qué festivales o en según qué sitios, porque como cantantes sí, pero es que sois demasiado cañeras. Es como, vale, no te estamos incomodando. En la gala de Nochevieja, por lo que sea, nos llaman, ¿no? O sea, en la gala de... ¿Cantamos? Si cantamos un Merry Christmas tal cual... O Happy Day. Quieren que cantéis o Happy Day, claro. Ojo, y el momento... Si vamos y cantamos un Happy Day, perfecto. Y el momento en el que tú dices también, en el que te pronuncias contra estas cosas, especialmente en las redes, ¿no? O que estás compartiendo otros artistas negros, que a mí me pasa mucho. Tengo ese espacio, pues intento hacerlo, intento compartir toda esa música, toda la que pueda, ¿no? Ojo cuando tú dices eso, les pasa a los modelos especialmente. Yo tengo un amigo que se llama Luis Entón, que creo que hablé de la última vez. Y cuando tú te posicionas, es que no veas cómo se nota. O sea, el propio algoritmo de Instagram. Bueno, es en todo. Estoy pensando en Meghan Mercury, que es otra artista aquí queer en Madrid, que claro, que encima no hace música asociada, ¿no?, a las personas negras, ¿no?, sino que hace otro tipo, pues un pop y así. Pero insistentemente, como él, aparte de su música, pues habla de racismo y todo lo que vive como persona queer negra, pues ya se la cataloga como activista y ya da igual, es como esta persona es activista y él constantemente está como diciendo... Como víctima en sociedad, que es lo que hablábamos. Y entonces es como, bueno, pero es que uno, yo no encajo dentro de lo que se espera, ¿no?, de una persona negra, y dos, soy activista porque evidentemente me pasan estas cosas en mi vida y tengo que decirlo, tengo que denunciarlo, pero no porque yo sea activista como y lo siento por tener que vivir esto, ¿sabes? ¿Qué le voy a hacer? No me voy a callar. Quería preguntarle a Moja, también para ya acabar este bloque, no sin pasar por alto que lo ha caído muy así, pero por bailar tan crema, obligó que jodió el baile a todos sus compañeros de clase, ¿vale? Ha quedado esto muy como por alto, pero hay que recomendarlo, ¿sabes? Por el miedo comparativo. El único que bailaba de periodismo. Exactamente. Periodismo no se baila mucho. Yo llevaba mis pantalones de bailar, ¿no?, que es así como lo se llamar, para las grandes noches. Sí, yo hablo mucho de ello. Mojar en el centro de la pista y esos 15 chavales en la barra diciendo no. Soy el estereotipo, sí, pero me da igual. A mí me da miedo bailar. No, pero para cerrar, ¿qué se puede hacer desde la industria? ¿Qué se puede poner? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué herramientas se pueden utilizar?
Para mí hay una cosa, y creo que esto se puede aplicar a la industria musical, pero a muchos ámbitos, ¿no? Y es como siempre buscamos el talento en los mismos lugares, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, sabes que organizas un congreso de lo que sea y a ese tipo de congresos solo va peña blanca con pasta, pues igual, evidentemente, va a ser muy normal que luego acabes fichando a peña blanca con pasta, ¿no? Entonces, es como, creo que la industria musical y muchos aspectos de la sociedad tienen que coger y decir, vale, pues si queremos diversificar, vamos a ir a donde está ese grupo de gente, ese tipo. Hay un dato que es como la hostia, ¿no? Que es entre los menores de 18 en España, 1 de cada 4 tiene ascendencia migrante, ¿no? O sea, padre o madre o lo que sea, migrante. Joder, esto nos está hablando de que España no es lo que se ve en la industria musical, es otra cosa, pero la industria sigue empeñada en buscar el talento en los mismos lugares. Pues bueno, pues que busquen en los barrios, que busquen en internet, en TikToks, en Instagram, y allí pues un poco se podrá ir abriendo. Si no, nos vamos a quedar como siempre. Y si no saben que pregunten, ¿no? Nacho, tú que tienes un festival, el Festival Brillante, que en ese sentido es bastante inclusivo, ¿dónde buscáis a los talentos? Para que se vea que sí se puede. Sí, es lo que decía Moja, es intentar salirte de los caminos ya trillados, porque si no vas a encontrar siempre lo mismo. Pero es que la industria va detrás de la sociedad. Por eso decía antes que en cierto sentido soy optimista, porque veo ciertos cambios en la sociedad, también veo problemas, obviamente, y mucho camino por recorrer, pero veo a un público más interesado o más ávido de encontrar cosas nuevas, y lo que tenemos que hacer la industria es eso, es ir detrás de ese público y darle lo que está demandando, porque luego al final, si no lo haces, hay una idea que para mí es muy manida y que es falsa, que es que el público escucha lo que quiere, el público al final escucha lo que le das, o el gran público, ¿no? Entonces, es esa responsabilidad de la industria, de los medios de comunicación, de mostrar esa realidad, esa diversidad que sí que hay en los sitios de base, ¿no? Entonces, se trata de ser creativo, o sea, de ir a ver otro tipo de conciertos, otro tipo de escenarios, otro tipo de redes sociales, intentar ir un poco a los márgenes para encontrar otras cosas que no están en el centro del debate y en el centro del foco. Bien hecho, Nacho. Pues oye, Yoli, Nacho, nos despedimos de vosotros. Muchísimas gracias por haber estado un ratito con vosotros, gracias por vuestro tiempo de corazón. Os mandamos mucho amor y nada, y que vaya bien la cosa. A tope, a seguir dándole. Rin, rin. Adiós, chicos. Tenemos un vídeo de Grey Trash, porque claro, él no podía dejar de impregnarnos aquí con su huellita, por favor. Bueno, yo creo que ya es suficiente, ¿no? En fin, que no hace falta escuchar más para darnos cuenta, sobre todo del nivel intelectual, ¿no? De la persona que nos ha enviado esta canción, que no tiene ninguna gracia, por otro lado. Es decir, a mí que me envíes una canción satánica, una radio como esta, ok, next, que no tiene ninguna gracia. Y por cierto, estás denunciado a la policía, ¿eh? Digo desde aquí, desde la radio. Estás denunciado en la policía. Vamos con una canción de Chopin, Nocturnidad número 9. Bueno, como siempre hemos incorporado a la juventud del Papo a este debate maravilloso y fantástico. Les tengo ya por el Zoom. Ella es Teyu, ella es actriz y cantante. Teyu, encantada de tenerte por aquí. ¿Cómo estás, reina? Pues muy contenta de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por tu paciencia, hija, con esa sonrisa que nos recibes. ¡Qué alegría! Ojalá todo el mundo así, cuando esperase. No soy yo el sepe para que me sonrías tanto. También tenemos a Gorka Zancada, estudiante de estudios ingleses. Gorka, ¿cómo estás? Buenas tardes, rey. Muy bien, muchas gracias también. Bueno, voy a empezar por Teyu. ¿Cómo te sientes dentro de la escena musical?
Pues la verdad que, a ver, yo estoy empezando, entonces no creo que haya tenido tantas experiencias negativas todavía, pero sí que es verdad que coincido con Deva con que yo sí que he tenido muchas experiencias racistas, y desde microrracismos hasta que se me exotice o hasta que se dé por hecho que yo hago R&B y ya está, o que tengo mucho flow y que tengo mucho rollo, y son chorradas que a veces pasamos por alto, pero que al final sí que te encasillan y te condicionan a la hora de enfocar tu producto, ¿sabes? O de llegarle a un público en concreto. Gorka, yo sé que tú también estás empezando tus pinitos en el mundo de la música. ¿Te sientes un poco como lo que está definiendo Teyu en este sentido? Tipo, tienes un poco la etiqueta racializada encima a la hora de hacer música. La verdad es que yo creo que sí. Empezó hace poquísimo, o sea que no llevo casi nada, pero sí que creo que lo tenemos mucho más difícil que la gente blanca para empezar y para tener una plataforma como mucha gente blanca que puede tener más fácilmente que nosotros. Teyu, ¿crees que tienes cabida dentro de la industria, en festivales, en, pues yo qué sé, colaboraciones, dentro de el cupo de artistas general? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí que tanto yo como muchísimos artistas racializados tenemos cabida. Simplemente creo que igual es más complicado encontrar ese hueco, pero yo creo que existe perfectamente. Gorka, ¿y a ti qué te parece que los blancos ahora vayan de negros y les flipe la cultura afroamericana? Sorpresa, sorpresa. Pues yo creo que se veía venir que va a pasar, y yo creo que mientras que sigue con el respeto y diciendo, en plan, dando créditos a los artistas que empezaron todo esto, yo creo que no hay ningún problema, por lo menos lo que yo creo. ¿Tú también coincides con esto, Teyu? ¿Crees que es un intercambio cultural sano? Creo que es sano en cuanto a que sepas de dónde viene, de dónde bebes. ¿Sabes lo que te digo? A mí no me importa que personas blancas de repente empiecen a hacer música catalogada como negra, pero sí que hagan un poco, o sea, no necesariamente hacer referencia a que viene de eso, pero sí saber de dónde lo estás haciendo y no etiquetarte como yo soy el creador de esto. La estética también es que es otro punto. Claro. ¿Sabes? Al final la música y la estética son dos cosas diferentes, ¿no? Y supongo que el lado estético siempre es más negativo. Because you're not a black person. ¿Sabes? Claro, pero en este sentido, por ejemplo, Gorka, la niña que va de negra y es blanca en el instituto es como, ah, qué bien, y la que es negra de verdad es como, no, tú no, que eres negra, ¿no? Sí. Por eso mismo quería yo preguntarte un poco, Gorka, si tú sientes que esto mismo que estáis describiendo un poco dentro de la música, al final es un reflejo de la sociedad. La verdad es que sí. Desde el instituto, desde el colegio, una persona blanca hace lo que suele hacer la gente negra y no es que no se le critique, es que muchas veces se le alaba por hacerlo, cuando la gente negra se nos critica por lo más mínimo. Ya, total. Teyu, ¿tú te sientes representada dentro de la cultura española? No, no me siento representada. De hecho, yo creo que tanto yo como igual muchos artistas racializados nos nace una inquietud de hacer cosas y de hacer música un poco por eso, porque yo en la industria musical española no conozco a demasiadas cantantes racializadas con las que yo me sienta identificada. Y en general en la vida, ¿no? Creo que desde joven, seguro que tú también, ¿no? Desde pequeña siempre te ha pasado, yo creo que sin querer, es que seguro, ¿no? Que te has sentido diferente y eso te ha hecho a ti también buscar quizá más información o más representación por parte de quizá pues uno de tus padres, el que sea racializado, o si no lo es, ¿no? Por ese lado de tu familia, y por eso también he tenido gustos musicales diferentes, también mis pintas han sido siempre diferentes al resto porque ya lo era y yo ya iba full, ¿sabes? Digo, si voy a ser diferente, pues ya voy a ser el mayor bicho raro de este instituto, ¿sabes? Para mí Creo que eso me pasa, hay una me pasa cosa en esto, y es que, claro, cuando digamos que hacemos cosas, ¿no?, que encajan dentro de los estereotipos, a mí me pasaba una cosa, ¿no? Y es cuando era adolescente y así, había un punto en el que me jodía encajar en algunos estereotipos, ¿no? De jugar al básquet, que me gusta el básquet, que si escucho música hip hop, que si bailo, ¿no? Como ese, y era como, cago en la leche, no podría ser... No puedo llevar yo mi barbur y mis zapatos castellanos, por favor. Fuera del estereotipo, pero sin embargo, luego la cosa es... O
sea, ¿qué nos lleva muchas veces, ¿no?, a encajar dentro de unos parámetros, ¿no?, a que nos guste un determinado tipo de música, una estética, etcétera, ¿no? Y tiene que ver con la representación muchas veces, ¿no? De decir, bueno, si por ejemplo en el hip hop es el único espacio, o en el básquet el único espacio en el que ves a, en mi caso, hombres negros con éxito y que te hablan de cosas que te pasan y así, pues bueno, Sí, pues hay un punto que te va... Es una cuestión de la representación. Llevando. Gorka, mi niño, que no te hemos dejado a ti intervenir mucho aquí con este último punto, pero bueno, me imagino que estás de acuerdo con la cuestión de la representación. Sí, estoy de acuerdo, y que si todas las figuras pop más importantes son gente blanca, cuando una persona negra que está haciendo la música te dice que está haciendo música, lo último que vas a pensar es que hace pop. O sea, lo vas a encasillar en la música de negros como siempre se ha hecho. Estereotipos, ¿no? Total. Bueno, Gorka, Teyu, me tengo que despedir ya de vosotros. Chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí esperando con paciencia hasta el final. Se os quiere mucho, os deseamos muchísima suerte y viva la vida, viva el amor. Yo qué queréis que os diga. Ahora, como siempre, nosotros hacemos un pequeño cierre con reflexiones, alguna cosilla que os haya quedado por decir, algún mensaje que queráis lanzar. También podéis hacer así a la cámara, que es una cosa que a mí me gusta mucho. Toma, lo que queráis. Pedrito, empezamos por ti. Bebe agua porque va a soltar un bombazo. ¿Qué voy a decir si está ya todo dicho, la verdad? Pues ya está, pues esas son tus reflexiones. Ay, mi reflexión, yo qué sé, más o menos lo mismo de siempre, hermano, que la gente, si con conocimiento y respeto, hermano, llegamos a todos lados. Si tú haces las cosas desde el aprovechamiento y el vacileo y el flexeo solo, hermano, pues tú mismo estás demostrando lo que estás haciendo. El Tao Te Ching del siglo XXI, por favor. Poquito a poquito. Deva. 1, si no sabes, pregunta. En general, ya para todo el mundo, ya basta. 2, la unión hace la fuerza. Para toda la peña afrodescendiente en España. Like, get together, juntaos, haced las cosas vosotros, porque yo estoy viendo que esto... haced música sin miedo, ¿sabes? Y por favor, stop choosing white people para representar gente negra. Parad. Se ve feo, no queda bien. Basta. Ni detrás de la cámara, ni detrás del micro. Ya está, fuck por it. favor. Y sed vosotros mismos, ¿sabes? Don't be afraid to be black. Eso es porque lo digo en inglés, me da igual aprender inglés. Bueno, pues yo creo que la industria musical tiene que entender que el racismo que está en toda la sociedad también afecta dentro de la industria, que se hagan preguntas de por qué no hay artistas racializados que están ocupando los espacios que deberían ocupar y que se pongan las pilas, porque si la industria no se pone las pilas en esto, el público y la gente de a pie les va a pillar, les va a adelantar por la derecha. La gente de la calle ya va, o sea, la música de la ya calle va a su velocidad, a su ritmo. Así que eso. Pues muy bien, chicos. Darío. Nada, yo para cerrar quería decir algo que... ¿Tienes ahí el móvil? No, tengo aquí apuntado porque creo que ha habido un tema que no hemos comunicado mucho y que no hemos hablado mucho, que es que es cierto que la música racializada es machista y tiene letras machistas. Y yo quiero leer algo para que os deis cuenta de esto. Dice así una canción: cada respiro que tomes, cada movimiento que hagas, cada vínculo que rompas, cada paso que des, te estaré observando. Todos los días, cada palabra que digas, cada juego que juegues, cada noche que te quedes, te estaré observando. Ah, no, coño, esto es de Police. Que son un Dina 4 con patas de blancos. Me he liado. Pues nada, Darío, muy bien buscado, Darío. Bueno, para todas las personas que nos habéis seguido y que nos lleváis siguiendo durante la anterior temporada, también sabéis que tenemos otros programas relacionados con el tema del racismo, del racismo institucionalizado, de la exotización. Lamentamos no haber podido incluir a más personas, a más etnias dentro de esta mesa. Tenía la limitación que tenía. Por supuesto, siempre nos acordamos de las afrofeministas, como no, y mandamos un besito muy grande para ellas. Dicho lo cual, síguenos en todas nuestras redes sociales, que también damos por ahí todo el por culo que podemos. Déjanos aquí tus comentarios y tus opiniones, que siempre son pues de tener en cuenta, que se dicen. Instagram, Twitter y todas estas movidas, gameplays@rtv.es. Y el Spotify, que se lo hacen grabar a él todas las locuciones y no me da la turra. Reddit también. Y tenemos un evento en 20 activo. Adiós. Dale a aceptar. Paz, por favor, chicos. No pegarse.